¿Alguna vez te has parado frente a cientos de personas, llevando el vestido de tus sueños, solo para darte cuenta de que la persona con la que estás a punto de casarte ha orquestado todo el día para destrozarte emocionalmente? Eso es exactamente lo que me pasó a mí. Y necesito contarte esta historia porque si yo hubiera sabido entonces lo que sé ahora, me habría ahorrado años de sufrimiento que todavía cargo en mi corazón. Mi nombre no importa tanto como mi historia, porque en algún lugar del mundo hay alguien que podría estar viviendo la misma pesadilla que yo viví, y esa persona necesita saber que lo que le está pasando tiene un nombre, tiene un patrón, y lo más importante de todo, no es su culpa. Yo pensaba que me estaba casando con el amor de mi vida, con mi alma gemela. Creía que el día de mi boda sería el más feliz de mi existencia. En cambio, se convirtió en el día en que finalmente vi la verdad sobre el hombre al que le había entregado todo mi ser. Y esa verdad fue tan devastadora, tan aplastante, que todavía puedo sentir el peso de ella oprimiendo mi pecho cuando vuelvo a ese momento en mi memoria. Pero déjame comenzar desde el principio, porque entender cómo llegué hasta allí es tan importante como entender cómo logré salir de esa situación. Cuando conocí a Marcos por primera vez, sentí que era la mujer más afortunada del mundo entero. Él era encantador, atento, exitoso, y tenía esta manera especial de hacerme sentir como si fuera la única persona en la habitación, como si el resto del mundo desapareciera cuando me miraba. Nos conocimos en una cena organizada por una amiga común hace 3 años antes de nuestra boda, y desde el momento en que nuestros ojos se encontraron a través de esa mesa llena de gente, sentí esa conexión eléctrica que nunca antes había experimentado con nadie. Él me persiguió con una intensidad que en ese momento me pareció romántica y apasionada, enviándome mensajes de buenos días cada mañana sin falta, mandando flores a mi oficina con notas escritas a mano, planeando citas elaboradas que demostraban que realmente había escuchado todo lo que le contaba sobre mis intereses, mis sueños, mis pasiones. Mis amigas pensaban que era perfecto, el hombre ideal. Mi familia lo adoraba desde el primer momento. Incluso mi madre, que siempre había sido escéptica con mis novios anteriores, decía cosas como: «Este sí que es un tesoro, mi amor. No dejes que se te escape». Y yo no tenía ninguna intención de dejarlo ir, porque genuinamente creía que había encontrado a la persona con la que estaba destinada a pasar el resto de mi vida, mi compañero para siempre. Los primeros 6 meses fueron como vivir en un cuento de hadas de esos que te cuentan cuando eres niña. Marcos aparecía en mi apartamento con mi café favorito sin que se lo pidiera. Recordaba cada pequeño detalle que mencionaba de pasada en nuestras conversaciones, y me hacía sentir valorada y amada, de maneras que nunca había experimentado antes. Él era exitoso en su carrera como consultor financiero, lo que significaba que podía permitirse llevarme a restaurantes elegantes y escapadas de fin de semana, a lugares hermosos. Pero más allá de las cosas materiales, parecía genuinamente interesado en mi vida, en mi trabajo como diseñadora gráfica, en las dinámicas de mi familia, en los recuerdos de mi infancia que había guardado en lo más profundo de mi corazón. Me hacía pregunta tras pregunta, con una curiosidad que me parecía dulce y sincera, y yo me abría completamente ante él, compartiendo partes de mí misma que había mantenido ocultas de parejas anteriores, por miedo al rechazo o al juicio. Le conté sobre mis inseguridades más profundas, sobre cómo siempre había luchado con la sensación de no ser suficientemente buena para nadie, sobre mi complicada relación con mi padre que había sido emocionalmente distante durante toda mi infancia y adolescencia. Compartí mis sueños de algún día iniciar mi propia agencia de diseño, de viajar a Italia y caminar por las calles de Roma y Florencia, de tener una familia pequeña en un hogar lleno de amor y risas y calidez. Y Marcos escuchaba absolutamente todo, absorbiendo cada palabra, cada vulnerabilidad, cada miedo secreto, y cada esperanza escondida que ponía al descubierto ante él sin ningún tipo de reserva. Lo que no me di cuenta entonces, lo que no podría haber sabido en ese momento de enamoramiento ciego, era que él estaba recopilando información como si fuera un espía, catalogando mis debilidades con precisión quirúrgica, mapeando los lugares exactos donde yo era más vulnerable para poder usarlos en mi contra más adelante, cuando me tuviera atrapada. Pero en esos primeros meses de nuestra relación, todo lo que veía era un hombre que me amaba profundamente y quería conocer cada rincón de mi alma y mi corazón. Mirando hacia atrás ahora con la claridad que viene de la distancia,
del tiempo y de mucha terapia para sanar, puedo ver los cambios sutiles que comenzaron a ocurrir alrededor del 7º u 8º mes de nuestra relación. Eran tan pequeños al principio, tan fáciles de descartar o racionalizar con excusas, que no los reconocí como las señales de advertencia que realmente eran. Todo comenzó con pequeños comentarios sobre mi apariencia física, cosas que en ese momento parecían sugerencias útiles de alguien que se preocupaba por mí, pero que en realidad estaban diseñadas específicamente para erosionar mi confianza poco a poco. Decía cosas como: «Ese vestido es bonito, pero ¿has pensado en probar algo más ajustado? Tienes una figura tan hermosa, deberías mostrarla más, de verdad». O «Me encanta tu cabello natural, pero tal vez podrías alisarlo para nuestra cena con mis colegas del trabajo». ¿Sabes? Las primeras impresiones son muy importantes en mi industria y quiero que te vean radiante. Cada comentario parecía lo suficientemente inocente cuando lo consideraba de forma aislada, enmarcado como un consejo cariñoso de alguien que quería que luciera lo mejor posible. Pero colectivamente, estos comentarios creaban este ruido de fondo constante de crítica que me hacía cada vez más consciente e insegura sobre todo, desde mi ropa hasta mi cabello, mi peso, la forma en que hablaba en situaciones sociales. Me encontraba pasando más y más tiempo arreglándome antes de salir, revisando constantemente mi apariencia en cada espejo que encontraba, cuestionando cada elección de vestimenta, porque estaba aterrorizada de decepcionarlo o de avergonzarlo frente a sus amigos importantes y sus colegas del mundo financiero. Luego vino el aislamiento sutil, aunque no lo reconocí como tal en ese momento porque él era muy inteligente en cómo lo hacía. Marcos comenzó a hacer comentarios sobre mis amigas y amigos, pequeñas observaciones que parecían objetivas y razonables, pero que en realidad estaban diseñadas para crear una cuña entre nosotros y separarme de mi red de apoyo. Decía cosas como: «Me di cuenta de que Sara bebe bastante cuando salimos con ella. ¿No te parece? ¿Crees que podría tener un problema con el alcohol? Solo me preocupo por ti y su influencia». O «Tu amigo Miguel parece muy negativo y quejumbroso todo el tiempo. Solo me preocupa cómo su actitud pesimista podría estar afectándote a ti también». Nunca me dijo directamente que dejara de ver a mis amigos, lo cual habría sido una señal de alerta obvia y evidente, pero en cambio plantaba estas semillas de duda que me hacían comenzar a alejarme de ellos por mi propia voluntad, creyendo que era mi decisión. Cuando mis amigas me invitaban a salir, me encontraba declinando cada vez más seguido, diciéndome a mí misma que prefería pasar tiempo con Marcos en su lugar, sin darme cuenta de que lentamente me estaba cortando de la red de apoyo que desesperadamente necesitaría más adelante cuando todo se derrumbara. El compromiso sucedió en nuestro aniversario de 1 año juntos, y fue todo lo que había soñado, o al menos eso es lo que me dije a mí misma y a todos los demás en ese momento. Marcos había planeado esta propuesta elaborada en la playa donde habíamos tenido nuestra primera escapada romántica de fin de semana, con velas encendidas por todas partes y pétalos de rosa formando un camino, y un fotógrafo escondido en la distancia para capturar cada momento de esta ocasión especial. Cuando se arrodilló y sacó un anillo de diamantes absolutamente deslumbrante, lloré lágrimas de alegría y dije que sí sin un momento de vacilación, sin pensarlo 2 veces. Pero incluso en ese momento perfecto y mágico, había algo que no me parecía del todo correcto, aunque empujé ese sentimiento hacia lo más profundo de mi ser y me negué a examinarlo con honestidad. La propuesta había sido tan perfectamente orquestada, tan meticulosamente planeada hasta el más mínimo detalle, que casi se sentía como una actuación o un espectáculo en lugar de un momento íntimo y espontáneo entre 2 personas enamoradas. Y cuando el fotógrafo salió de su escondite para tomar fotos de nosotros celebrando, capté un destello de algo en la expresión de Marcos que nunca había visto antes en su rostro, una especie de satisfacción calculada y fría, como si acabara de completar una transacción comercial exitosa en lugar de haberle propuesto matrimonio a la mujer que supuestamente amaba con todo su corazón. Pero descarté esa observación de inmediato, diciéndome a mí misma que estaba siendo ridícula y malagradecida, que estaba pensando demasiado las cosas como siempre hacía según mi madre, que Marcos se había tomado todas estas molestias para hacer el momento especial, y aquí estaba yo encontrándole defectos y problemas donde no los había. ¿Alguna vez has ignorado tu intuición porque reconocerla significaría enfrentar algo para lo que no estabas preparada emocionalmente? Eso es lo que yo estaba haciendo en ese momento, y es algo que continuaría haciendo durante demasiado tiempo.
silenciando esa voz interior que trataba de advertirme del peligro que se avecinaba. El periodo de compromiso es cuando las cosas realmente comenzaron a cambiar de manera más dramática y visible, aunque el cambio fue tan gradual y sutil que seguía haciendo excusas por su comportamiento. Seguí diciéndome a mí misma que planear una boda era estresante para todo el mundo y que las cosas volverían a la normalidad una vez que estuviéramos casados y toda esta locura terminara. Marcos se involucró cada vez más en cada aspecto de la planificación de la boda, lo cual inicialmente pensé que era dulce y considerado porque muchas mujeres se quejan de que sus novios no se interesan por los detalles y las dejan hacer todo solas. Pero su participación no se trataba de compartir la experiencia conmigo o de asegurarse de que el día reflejara las personalidades y preferencias de ambos como pareja. En cambio, se trataba de control absoluto, de asegurarse de que cada elemento individual de la boda cumpliera con sus estándares exigentes y sirviera a sus propósitos de maneras que yo no entendería hasta mucho más tarde, cuando finalmente abriera los ojos. Tuvimos nuestra primera pelea importante sobre la lista de invitados, y fue durante esta discusión que vi un destello de algo verdaderamente aterrador en él, aunque una vez más lo empujé hacia abajo y lo minimicé en mi mente, porque no quería aceptar lo que significaba. Había hecho una lista preliminar que incluía aproximadamente 200 personas, una mezcla de familiares cercanos y lejanos, amigas de diferentes fases de mi vida, colegas del trabajo. Marcos miró la lista y de inmediato comenzó a hacer cortes sin consultarme, tachando nombres con un bolígrafo rojo como si estuviera editando un documento corporativo en su oficina. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, dijo que necesitábamos ser más selectivos, que las bodas eran muy costosas y no podíamos permitirnos invitar a todo el mundo. Pero mientras explicaba su razonamiento para cada eliminación, me di cuenta de que estaba eliminando sistemáticamente a las personas que mejor me conocían, las amigas que habían estado allí durante mis peores momentos y que reconocerían si algo andaba mal en mi vida. Quería eliminar a mi compañera de habitación de la universidad, Jessica, quien me había visto atravesar una ruptura difícil años atrás, y sabía cómo me veía cuando estaba genuinamente feliz versus cuando estaba fingiendo estarlo. Quería eliminar a mi primo Danny, quien siempre había sido muy protector conmigo y había expresado algunas preocupaciones sutiles sobre Marcos después de conocerlo en un par de ocasiones. Quería eliminar a mi antigua jefa Patricia, quien me había sido mentora y alentado mi independencia y mis ambiciones profesionales con verdadero interés. Cuando me resistí y defendí la importancia de estas personas, todo el comportamiento de Marcos cambió en un instante de manera aterradora. Su rostro se endureció como piedra. Su voz bajó a este tono frío y medido que nunca le había escuchado usar antes, y dijo con un desprecio palpable: «Estoy tratando de ser práctico aquí, pero si tú quieres ser egoísta y gastar todo nuestro presupuesto en gente con la que apenas hablas ya, entonces está bien, pero no vengas llorando después cuando no podamos pagar la luna de miel con la que has estado soñando desde que éramos novios». Las palabras me golpearon como una bofetada física, no solo por lo que dijo, sino por el profundo desprecio en su voz cuando lo dijo, como si yo fuera una niña tonta e inmadura que no podía entender la planificación financiera básica. Traté de explicarle que estas no eran personas con las que apenas hablaba, que eran relaciones importantes que quería mantener y celebrar en este día tan especial, pero me interrumpió con un gesto despectivo de la mano y salió de la habitación dejándome allí parada con lágrimas corriendo por mi cara y mi lista de invitados cuidadosamente preparada cubierta de tachones rojos y agresivos. Esa noche me dio el tratamiento del silencio durante horas interminables, negándose a hablarme o siquiera a mirarme, y me encontré disculpándome aunque no entendía completamente por qué me estaba disculpando, solo desesperadamente, queriendo que el calor y el afecto regresaran, queriendo que me mirara con amor otra vez, en lugar de esa distancia fría que me hacía sentir como si estuviera desapareciendo lentamente. Este patrón se repetiría una y otra vez durante todo el compromiso, este ciclo terrible de crítica, discusión, retirada emocional, y mis intentos cada vez más desesperados de recuperar su aprobación y su amor. Criticó el lugar que había elegido para la ceremonia, y me había enamorado completamente, diciendo que era demasiado rústico y campestre y no lo suficientemente sofisticado para sus colegas del mundo corporativo. Odiaba la combinación de colores que había elegido cuidadosamente, llamándola juvenil e infantil, y sugiriendo algo más neutral y elegante en su lugar. Tenía opiniones firmes sobre absolutamente todo,
desde la fuente tipográfica de las invitaciones hasta el sabor del pastel, el estilo de mi vestido de novia, las flores del centro de mesa, y cada opinión se entregaba con este trasfondo de decepción palpable, como si yo estuviera constantemente fallando en cumplir con sus estándares imposibles de alcanzar. Comencé a dudar de cada decisión que tomaba, consultando todo con él antes de comprometerme con cualquier cosa, moldeando la boda según su visión en lugar de la nuestra como pareja, porque era mucho más fácil que soportar sus críticas y su posterior retirada emocional que me destrozaba. Mis amigas comenzaron a comentar que parecía estresada y no tan emocionada como debería estar una novia próxima a casarse, pero yo desviaba sus preocupaciones con bromas sobre los momentos típicos de estrés de planear una boda y el caos normal que todos enfrentan. En el fondo, sin embargo, estaba exhausta todo el tiempo, caminando sobre cáscaras de huevo constantemente, ansiosa todo el día sobre qué podría molestarlo a continuación, y comenzando a perder contacto con la persona que había sido antes de conocerlo, esa mujer alegre y confiada que solía ser. Los comentarios sobre mi apariencia física se intensificaron dramáticamente durante este tiempo, volviéndose más frecuentes y más hirientes con cada semana que pasaba. Marcos comenzó a sugerir que perdiera peso antes de la boda, enmarcándolo como si quisiera que me sintiera confiada y hermosa en mi vestido, pero la forma en que lo decía dejaba muy claro que estaba avergonzado de cómo me veía físicamente. Hacía comentarios sobre lo que comía, levantando las cejas cuando alcanzaba una segunda porción en la cena, o sugiriendo que nos saltáramos el postre, porque ambos estábamos tratando de ser saludables, aunque él nunca parecía aplicar las mismas restricciones estrictas a sí mismo. Me compró una membresía de gimnasio y sesiones con un entrenador personal, presentándolo como un regalo especial, pero dejando muy claro que venía con expectativas y obligaciones. Comencé a saltarme comidas intencionalmente, obsesionándome con cada caloría que consumía, ejercitándome hasta el punto del agotamiento total, todo mientras él observaba y comentaba sobre mi progreso, o mi falta del mismo con ojo crítico. Cuando perdí 7 kilos, dijo que me veía mejor, pero sugirió que otros 5 realmente harían una gran diferencia en las fotos. Cuando perdí 10 kilos, dijo que estaba llegando allí, pero que no debía volverme complaciente, ahora que estaba tan cerca de mi meta. Ninguna cantidad de pérdida de peso fue jamás suficiente para ganar su aprobación incondicional, porque la crítica no se trataba realmente de mi peso en absoluto. Se trataba de mantenerme insegura y enfocada en complacerlo a él, de mantener el control a través de un estado constante de esfuerzo, sin nunca alcanzar el éxito completo. Mi familia notó la pérdida de peso y preguntó si estaba bien, pero les aseguré que solo estaba poniéndome en forma para la boda, que quería verme lo mejor posible en las fotografías que duraría para toda la vida, ocultando cuidadosamente el hecho de que a menudo me sentía mareada por el hambre y que mi relación con la comida se había vuelto profundamente desordenada y llena de ansiedad paralizante. La experiencia de comprar el vestido de novia debería haber sido uno de los momentos más destacados y emocionantes de todo el compromiso, pero Marcos la convirtió en otra oportunidad para socavarme y controlarme de manera cruel. Insistió en venir a la cita en el salón nupcial, lo cual la consultora de vestidos pareció sorprendida, porque la mayoría de los novios prefieren esperar y ver el vestido el día de la boda, para que sea una sorpresa mágica. Pero Marcos dijo que quería estar involucrado en todos los aspectos de la planificación, que este era nuestro día juntos, y sentí que no podía objetar sin parecer que no quería su opinión o que no valoraba lo que él pensaba. Así que se sentó en el salón mientras yo me probaba vestido tras vestido, y tenía algo crítico que decir sobre absolutamente cada uno de ellos sin excepción. El primer vestido que me probé y que me encantó absolutamente, un vestido romántico de encaje con mangas delicadas y una falda vaporosa que me hacía sentir como una princesa de cuento, lo descartó de inmediato como demasiado tradicional y aburrido. El segundo vestido, un diseño moderno y elegante que pensé que podría atraer a su gusto sofisticado, dijo que me hacía ver pálida y sin vida. El tercero, cuarto y quinto vestido recibieron críticas similares, cada rechazo entregado con un ligero movimiento negativo de cabeza y un suspiro decepcionado que me hacía sentir más y más pequeña con cada viaje de regreso al vestidor. La consultora nupcial podía ver lo que estaba sucediendo y trató de intervenir gentilmente, preguntándome qué amaba de ciertos vestidos y alentándome a confiar en mis instintos y mi corazón, pero para ese momento mis instintos habían sido tan completamente socavados
que honestamente ya no sabía lo que quería para mí misma. Solo sabía que quería que Marcos aprobara algo, que me mirara con orgullo y emoción, en lugar de esa expresión constante de vaga decepción que me destrozaba por dentro. Finalmente, señaló un vestido que yo ni siquiera había sacado para probármelo, un vestido blanco en forma de columna con detalles mínimos que honestamente parecía más algo que usarías para un evento corporativo que para una boda romántica, y dijo que ese sería perfecto para mí. Me lo probé aunque no era para nada lo que había imaginado o soñado durante años, y cuando salí del vestidor, Marcos sonrió por primera vez ese día y dijo que me veía elegante y refinada finalmente. La consultora nupcial intentó una vez más mostrarme otras opciones, vestidos que tenían más personalidad y calidez y que realmente se adaptaban a mi tipo de cuerpo y mi estilo personal, pero podía sentir el estado de ánimo de Marcos comenzando a cambiar hacia esa distancia fría que había aprendido a temer más que nada, así que dije que el vestido de columna era el indicado. Cuando salimos del salón con el vestido ordenado y pagado, me sentí vacía y derrotada en lugar de emocionada, pero me dije a mí misma que no importaba qué vestido usara siempre que Marcos estuviera feliz, siempre que pudiéramos pasar este día y seguir adelante con nuestra vida juntos como matrimonio. Puedes ver cuánto de mí misma ya había entregado y perdido, cuán completamente había perdido contacto con mis propias preferencias y deseos en el intento desesperado de mantener la paz y conservar su aprobación. ¿Te ha pasado algo similar donde sientes que estás desapareciendo poco a poco en una relación? Cuéntamelo en los comentarios porque quiero que sepas que no estás sola si esto te resuena. La cena de ensayo ocurrió 2 noches antes de la boda, y fue durante este evento que Marcos me humilló públicamente por primera vez frente a nuestras familias y amigos más cercanos, preparando el escenario para lo que sucedería en la boda real y mostrando su verdadera naturaleza. Mis padres habían ofrecido generosamente organizar la cena de ensayo en un restaurante hermoso, que tenía un significado especial para nuestra familia, porque habíamos celebrado muchos momentos importantes allí a lo largo de los años, y yo había estado esperando con ansias esta ocasión, como una oportunidad para relajarme y disfrutar de la compañía de las personas que amábamos antes del caos del día de la boda en sí. Todo comenzó de manera bastante agradable, con personas llegando y mezclándose, compartiendo historias divertidas y brindando por nuestro futuro juntos con champán y vino. Yo llevaba un vestido que había elegido yo misma por una vez, un número azul suave que mi madre me había ayudado a elegir y que me hacía sentir bonita y cómoda conmigo misma. Pero cuando Marcos lo vio, su expresión se oscureció de inmediato como una nube de tormenta, y me llevó aparte a un rincón tranquilo del restaurante antes de que la cena comenzara oficialmente. Su voz era baja y controlada, pero sus palabras cortaban profundo mientras me preguntaba por qué estaba usando ese vestido cuando él había sugerido específicamente el vestido color crema que me había comprado para esta ocasión especial. Le expliqué que me había olvidado del vestido crema, y ya estaba usando este cuando lo recordé. Y honestamente me gustaba más este vestido de todas formas. Se sentía más auténtico a quien yo era. Su mandíbula se tensó visiblemente, y dijo entre dientes apretados que estaba siendo irrespetuosa, que esta cena era importante para causar una buena impresión en su familia extendida, que estaría allí, y que me veía descuidada y poco profesional con lo que llevaba puesto. La palabra descuidada me golpeó como un golpe físico en el estómago, especialmente porque en realidad me había sentido confiada y atractiva cuando salí de casa, y ahora de repente me sentía expuesta y avergonzada de mi propia apariencia. No había tiempo para cambiarme, y sabía que si comenzaba a llorar, mi maquillaje quedaría arruinado, así que tragué el dolor y la humillación, y regresé al comedor con una sonrisa falsa pegada en mi cara, tratando de ocultar el hecho de que me sentía completamente degradada y pequeña. Durante toda la cena, Marcos hizo comentarios sutiles hacia mí frente a todos, comentarios que parecían bromas en la superficie, pero que llevaban un filo que me hacía estremecer internamente cada vez. Cuando conté una historia graciosa sobre un malentendido que tuvimos al principio de nuestra relación, me interrumpió para corregirme en detalles que realmente no importaban, haciéndome parecer como si no pudiera mantener los hechos claros en mi cabeza. Cuando mi dama de honor preguntó cómo nos sentíamos sobre la próxima boda, Marcos lanzó este discurso largo sobre lo estresante que había sido lidiar con todo el caos de la planificación, mirándome fijamente como para sugerir que yo había sido la fuente de ese caos y ese estrés insoportable.
Cuando mi padre hizo un brindis sincero y emotivo sobre lo feliz que estaba de dar la bienvenida a Marcos a la familia, y cómo podía ver que Marcos realmente me amaba y me respetaba profundamente, la respuesta de Marcos fue hacer una broma sobre cómo definitivamente había puesto a prueba su paciencia durante todo el proceso de planificación, pero supuso que eso era de lo que se trataba el matrimonio, aprender a lidiar con las rarezas y dificultades del otro con humor. Todos se rieron con la broma, pero yo sentí la púa detrás del humor aparente, sentí la forma en que se estaba posicionando como el paciente y sufrido compañero que estaba tolerando graciosamente mis deficiencias y mis problemas. Mi madre apretó mi mano debajo de la mesa, y vi una profunda preocupación en sus ojos que me asustó, pero no pude reconocerla sin derrumbarme completamente frente a todos, así que solo le apreté la mano de vuelta y seguí sonriendo como si todo estuviera perfectamente bien. El punto más bajo absoluto de la cena de ensayo llegó durante el postre, cuando Marcos decidió compartir una historia que presentó como divertida y entrañable, pero que en realidad era profundamente humillante y revelaba cuán poco respeto tenía por mí como persona. Se puso de pie para hacer un brindis, lo cual pensé que iba a ser un momento dulce de él, expresando su amor y emoción sobre nuestro próximo matrimonio, pero en cambio lanzó esta historia elaborada sobre una vez al principio de nuestra relación, cuando intenté cocinarle una cena romántica, y la arruiné por completo, quemando el plato principal y activando la alarma de humo, y generalmente creando lo que describió como una zona de desastre total en mi cocina pequeña. La historia en sí era cierta. Había sido un menú ambicioso para mi nivel de habilidad culinaria, y todo había salido mal esa noche. Pero en ese momento, Marcos había sido dulce al respecto, asegurándome que el esfuerzo importaba más que el resultado, y que podíamos pedir comida para llevar y reírnos juntos sobre el desastre. Pero ahora, parado frente a 50 de nuestros familiares más cercanos y amigos queridos, contó la historia de una manera que me hacía parecer incompetente y tonta, exagerando los detalles para lograr un efecto cómico mayor y puntuando la narrativa con comentarios sobre cómo supo en ese momento que probablemente estaría haciendo la mayor parte de la cocina en nuestro matrimonio, asumiendo que no quería sobrevivir con ofrendas quemadas y desastres con sabor a humo durante años. La gente se rió a carcajadas, y me obligué a reírme junto con ellos, jugando el papel de la buena deportista que puede soportar una broma a su propia costa. Pero por dentro me estaba muriendo lentamente. Me sentía pequeña y estúpida e inútil, y no podía entender por qué el hombre que supuestamente me amaba elegiría avergonzarme públicamente de esta manera en un evento destinado a celebrar nuestra unión y nuestro amor. Cuando terminó la historia y levantó su copa para brindar por mí, llamándome su hermoso desastre de prometida, levanté mi copa en respuesta con manos temblorosas y susurré un gracias que no sentía en absoluto. Más tarde esa noche, después de que nos habíamos despedido de todos y estábamos solos en su auto conduciendo de regreso a su apartamento, donde me había estado quedando la mayoría de las noches, finalmente reuní el coraje para decirle que la historia había herido mis sentimientos profundamente, que no entendía por qué sentía la necesidad de avergonzarme frente a todos los que amábamos. Su respuesta fue inmediata y dura, acusándome de ser demasiado sensible e incapaz de aceptar una broma, diciendo que todos los demás lo habían encontrado divertido y yo era la única con un problema, lo que significaba que el problema era yo y no él, ni su comportamiento cruel. Dijo que estaba siendo dramática y arruinando lo que debería haber sido una velada feliz al tomar todo personalmente y hacer que todo se tratara de mí, cuando él solo había estado tratando de entretener a nuestros invitados y hacer que la cena fuera divertida y memorable. Para cuando llegamos de vuelta al apartamento, yo estaba disculpándome por ser demasiado sensible y agradeciéndole por ser paciente conmigo, una vez más retorcida en una posición donde de alguna manera yo era la culpable de mi propia humillación pública. Apenas dormí esa noche, mi estómago revolviéndose con ansiedad y temor, y alguna parte de mí muy en el fondo estaba gritando que algo estaba muy, muy mal. Pero no podía acceder a esa voz con suficiente claridad para actuar sobre lo que estaba tratando de decirme con tanta urgencia. ¿Alguna vez te has sentido como si te estuvieras ahogando pero estás rodeada de personas en tierra seca que no pueden ver que estás luchando por tu vida? Así es como se sintieron esos días finales antes de la boda, y no tenía idea de que lo peor aún estaba por venir en el día que se suponía sería el más feliz de mi vida. El día de la boda llegó finalmente, y me desperté sintiendo una extraña sensación de desapego,
como si estuviera observándome a mí misma pasar por los movimientos desde una distancia, en lugar de experimentar realmente mi propia mañana de boda. Mis damas de honor llegaron a la suite del hotel donde nos estábamos arreglando, llenas de emoción y champán, y ese tipo de energía alegre que se supone que acompaña esta ocasión trascendental, pero yo no podía acceder a ninguna de esa alegría para mí misma por más que lo intentaba. Pasé por la rutina del cabello y el maquillaje, sentándome quieta mientras profesionales talentosos me transformaban en una novia, pero cuando me miré en el espejo, apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Había perdido tanto peso que mi cara se veía demacrada y angulosa. Mis clavículas sobresalían prominentemente por encima del escote austero del vestido que Marcos había elegido, y mis ojos tenían una cualidad hueca y atormentada que ninguna cantidad de maquillaje expertamente aplicado podía disimular por completo. Mi dama de honor, Jessica, me llevó aparte en un momento y me preguntó si estaba bien, realmente bien. No solo nervios típicos de novia, sino genuinamente bien en mi relación y en mí misma como persona. Por un breve momento consideré decirle la verdad completa, admitir que estaba aterrorizada y miserable, y lo había estado durante meses, que sentía que estaba cometiendo un terrible error, pero no sabía cómo detener el impulso de este día en el que tanta gente había invertido tiempo y dinero y en el que todos estaban tan emocionados. Pero luego escuché la voz de Marcos en mi cabeza. Todas las cosas que había dicho sobre ella durante el último año, las sugerencias de que estaba celosa de mi felicidad o no apoyaba nuestra relación, y empujé hacia abajo la verdad que estaba tratando de salir a la superficie. En cambio, le aseguré que estaba bien, solo nerviosa como cualquier novia estaría en su día de bodas, y la abracé fuertemente mientras silenciosamente le rogaba que de alguna manera leyera mi mente y entendiera lo que no podía decir en voz alta por miedo y vergüenza. La ceremonia en sí fue hermosa desde un punto de vista estético, todo elegante y perfectamente coordinado según la visión de Marcos, celebrada en un lugar exclusivo con impresionantes arreglos florales y un cuarteto de cuerdas tocando música clásica mientras los invitados llegaban con sus mejores atuendos. Me paré en la suite nupcial con mi padre, quien me miró con tanto orgullo y felicidad que me sentí culpable por no sentir la misma alegría que irradiaba de él en oleadas. Me dijo que me veía más hermosa de lo que jamás me había visto, que estaba muy feliz de que hubiera encontrado a alguien que me tratara bien y que cuidaría de mí durante toda mi vida. Y tuve que morderme el interior de la mejilla para no llorar, porque no tenía idea de cuán equivocado estaba sobre Marcos y cuán completamente había ocultado la realidad de nuestra relación a todos los que me amaban. Cuando la música cambió para señalar mi entrada, tomé el brazo de mi padre y caminé por ese pasillo hacia un futuro que sabía en lo más profundo de mis huesos que me destruiría si seguía adelante con esto. Pero no podía encontrar las palabras para detener esta ceremonia que cientos de personas se habían reunido para presenciar con tanta expectativa y alegría. Marcos estaba parado en el altar luciendo guapo y sereno, la imagen de un novio perfecto, y cuando lo alcancé, y mi padre colocó mi mano en la suya, sentí los dedos de Marcos apretar los míos un poco demasiado fuerte, un recordatorio sutil de su control incluso en este momento supuestamente sagrado y especial. La ceremonia procedió según lo planeado, con lecturas y rituales, y el intercambio de votos que recité de memoria sin procesar completamente su significado. Mi voz firme, aunque mis manos temblaban visiblemente. Luego llegó el momento en que el oficiante invitó a Marcos a decir sus votos personales para mí, las palabras que había escrito específicamente para esta ocasión, y aquí es cuando todo cambió y finalmente vi con una claridad cristalina lo que me había estado negando a ver durante tanto tiempo. Marcos sacó un pedazo de papel doblado del bolsillo de su chaqueta. Hizo un espectáculo de desdoblarlo lentamente, mientras los invitados esperaban con ese silencio expectante que cae sobre una multitud anticipando algo significativo y romántico. Comenzó diciendo que el matrimonio se trataba de aceptar a alguien completamente, defectos y todo, y al principio pensé que se dirigía hacia algo dulce sobre el amor incondicional. Pero luego continuó, y las palabras que salieron de su boca frente a 300 de nuestros familiares, amigos y colegas, estaban diseñadas específicamente para humillarme y disminuirme en la forma más pública posible, en el momento más vulnerable de toda mi vida. Habló sobre mis inseguridades, pero no de una manera compasiva reconociendo que todos tenemos vulnerabilidades, sino que las enumeró como un catálogo de defectos
que él estaba noblemente eligiendo pasar por alto. Mencionó mis luchas con la ansiedad, pero lo enmarcó como si yo fuera dramática y de alto mantenimiento en lugar de alguien que lidiaba con un desafío legítimo de salud mental. Sacó a relucir mi peso, diciendo que se estaba comprometiendo a amarme, incluso aunque yo podría no siempre lucir de la manera que él prefería, y pude escuchar la inhalación colectiva de los invitados, mientras las personas registraban lo inapropiado de lo que estaba diciendo en público. Hizo referencia a la historia de la cena quemada de la cena de ensayo, obteniendo otra risa a mi costa, pero esta vez en un contexto que lo hacía aún más degradante porque literalmente estábamos en medio de hacer nuestros votos matrimoniales. Habló sobre mis aspiraciones profesionales como si fueran pasatiempos lindos que él estaba tolerando, en lugar de metas profesionales serias, mencionando que sabía que soñaba con iniciar mi propia agencia algún día, pero que era realista sobre la probabilidad de que eso funcionara, dado mi tendencia a abrumarme con la responsabilidad. Cada vulnerabilidad individual que alguna vez había compartido con él en confianza, cada inseguridad y miedo y lucha privada, ahora estaba siendo convertida en arma contra mí frente a todos los que conocía mientras yo estaba parada allí, en un vestido de novia sin ningún lugar donde esconderme y sin forma de escapar de esta pesadilla. Podía ver a personas en la multitud luciendo incómodas, moviéndose en sus asientos, intercambiando miradas que claramente comunicaban su sorpresa ante lo que estaban escuchando, pero Marcos continuó con total confianza, aparentemente ajeno o sin preocuparse por el hecho de que estaba fracasando espectacularmente frente a todo nuestro círculo social. Cuando finalmente terminó y me miró expectante, esperando mis votos a cambio, yo estaba temblando tan fuerte que apenas podía respirar, mi visión estrechándose como un túnel, mi mente gritándome que corriera, que saliera, que me negara a continuar con esta ceremonia que acababa de convertirse en el sitio de mi completa evisceración emocional y pública. Pero no corrí, al menos no todavía, porque el shock y la humillación me habían congelado en el lugar, y alguna parte de mí profundamente arraigada que había sido entrenada durante el último año para priorizar la comodidad de Marcos sobre mi propio bienestar, no podía procesar la idea de causar una escena, o interrumpir la ceremonia, o decepcionar a todas estas personas que habían viajado desde lejos para estar aquí. Así que saqué mis propios votos, los que había escrito semanas atrás cuando todavía creía que me estaba casando con alguien que me amaba y me respetaba como persona, y los recité con una voz que sonaba hueca y lejana, hablando sobre compañerismo y apoyo mutuo y construir una vida juntos, basada en el respeto y la comprensión mutuos, palabras que ahora sonaban completamente falsas a la luz de lo que Marcos acababa de decir, pero que sentí obligada a entregar de todos modos, porque ¿qué más podía? Hacer parada allí en ese altar con todos mirando y esperando. Cuando el oficiante nos pronunció marido y mujer y Marcos me besó, no sentí nada excepto un deseo desesperado de desaparecer del planeta. Y mientras caminábamos de regreso por el pasillo juntos como esposo y esposa ante los aplausos y vítores de nuestros invitados, supe con absoluta certeza que acababa de cometer el mayor error de toda mi vida. La recepción fue un borrón de sonrisas falsas e interacciones forzadas, conmigo moviéndome a través de la multitud como un fantasma, mientras la gente nos felicitaba y comentaba sobre lo hermoso que era todo, aparentemente inconscientes de cuán horrible habían sido los votos de Marcos, o no dispuestos a reconocerlo directamente en mi cara. Algunas personas, incluyendo a Jessica y mi primo Danny y mi madre, me llevaron aparte en varios momentos para preguntarme si estaba bien o para decir tentativamente que pensaban que los votos de Marcos habían sido un poco duros o inusuales, pero desvié sus preocupaciones con las mismas técnicas que había perfeccionado durante el último año, riéndome de ello como su torpe intento de humor o su forma de ser honesto y real, en lugar de entregar las típicas palabras azucaradas de boda. No podía enfrentar la realidad de lo que acababa de suceder porque hacerlo requeriría admitirme a mí misma y a todos los demás que me había casado con alguien que fundamentalmente me faltaba al respeto, y no estaba lista para procesar esa verdad devastadora todavía. No estaba lista para aceptar la magnitud de mi error. Durante la recepción, Marcos continuó su patrón de humillación pública sutil, haciendo bromas en sus discursos sobre mis diversas deficiencias, corrigiéndome cuando contaba historias a los invitados, criticando la forma en que estaba bailando o comiendo, o interactuando con las personas, y yo absorbía todo con una sonrisa quebradiza, mientras algo dentro de mí lentamente se desmoronaba y moría.
Cuando finalmente dejamos la recepción y llegamos a la habitación del hotel, donde pasaríamos nuestra noche de bodas antes de volar a nuestra luna de miel al día siguiente, me derrumbé en la cama, todavía usando mi vestido de novia, y lloré más fuerte de lo que había llorado en toda mi vida. Sollozos profundos y desgarradores que parecían venir de algún lugar primario y aterrorizado dentro de mí. La respuesta de Marcos no fue consolarme, o preguntar qué estaba mal, o mostrar alguna preocupación por mi estado emocional, sino más bien enojarse porque estaba siendo dramática y arruinando nuestra noche de bodas, acusándome de ser egoísta e ingrata, después de que él me había dado esta hermosa boda y había comprometido su vida conmigo, a pesar de todos mis defectos y problemas. Dijo que estaba siendo manipuladora, tratando de hacerlo sentir culpable cuando no había hecho nada malo, y que si no podía recuperarme y ser una esposa adecuada en nuestra noche de bodas, entonces iría a dormir a una habitación diferente y podríamos lidiar con mis problemas después de regresar de la luna de miel. Le rogué que no se fuera. Me disculpé por llorar. Traté de explicar que solo estaba abrumada y exhausta del día, y finalmente se quedó, pero con un aire de martirio, como si me estuviera haciendo este enorme favor al permanecer en la habitación, con su histérica nueva esposa, que no podía apreciar todo lo que había hecho por ella. No hicimos el amor esa noche. Apenas hablamos, y me quedé despierta hasta el amanecer preguntándome cómo había llegado a este lugar tan oscuro y si alguna vez encontraría una forma de salir de él. La luna de miel que siguió fueron 2 semanas de fotos cuidadosamente curadas que publicamos en las redes sociales, mostrando unas vacaciones idílicas en el Caribe, llenas de playas y cenas románticas y aventuras. Pero la realidad detrás de esas imágenes perfectas era una continuación del abuso emocional que ahora se había establecido definitivamente como la base de nuestro matrimonio. Marcos criticaba todo, desde cómo me veía en traje de baño hasta cómo interactuaba con el personal del resort, las actividades que quería hacer, y me encontraba constantemente disculpándome y tratando de complacerlo, y caminando sobre cáscaras de huevo para evitar desencadenar su ira o decepción. Había momentos en que de repente volvería a cambiar a la versión encantadora y atenta de sí mismo de la que me había enamorado, y esos momentos me mantenían enganchada porque me hacían creer que tal vez la boda había sido una aberración. Tal vez las cosas aún podrían volver a como eran al principio. Tal vez solo necesitaba ser mejor e intentarlo más, y eventualmente encontraríamos nuestro camino hacia la felicidad juntos. Pero esos momentos de amabilidad siempre fueron de corta duración y parecían estar estratégicamente desplegados para mantenerme confundida y desequilibrada, impidiéndome obtener suficiente claridad sobre la situación para realmente irme. Para cuando regresamos a casa de la luna de miel, estaba exhausta física y emocionalmente, mi espíritu aplastado bajo el peso de la crítica y el control constantes, y no tenía idea de cómo iba a sobrevivir estando casada con este hombre por el resto de mi vida. ¿Alguna vez te has sentido atrapada en una situación que tú misma elegiste, sabiendo que todos a tu alrededor creen que deberías estar feliz, pero sintiendo en cambio como si te estuvieras asfixiando lentamente? Ahí es donde estaba cuando regresamos de nuestra luna de miel y comenzamos nuestra vida como pareja casada, y la verdadera pesadilla apenas estaba comenzando en ese momento. Los primeros meses de nuestro matrimonio fueron una clase magistral en abuso emocional, aunque todavía no tenía ese lenguaje para describirlo, y no podría haber articulado lo que me estaba sucediendo, incluso si alguien me hubiera preguntado directamente con preocupación genuina. El control de Marcos se intensificó ahora que estábamos legalmente unidos el uno al otro, como si la boda le hubiera dado permiso para dejar incluso la mínima pretensión de respetar mi autonomía o considerar mis sentimientos en cualquier situación. Nos habíamos mudado a su apartamento en lugar de encontrar un nuevo lugar juntos como yo había sugerido, lo que significaba que estaba viviendo en su espacio según sus reglas y sus preferencias, rodeada de sus cosas sin ningún espacio para que mi propia personalidad o estilo se expresara en nuestro hogar. Criticaba la forma en que mantenía la casa, quejándose de que no era lo suficientemente doméstica, y comparándome desfavorablemente con su madre, quien aparentemente mantenía un hogar impecable, mientras también trabajaba a tiempo completo y criaba 3 hijos sin quejarse nunca o causar estrés a su marido. Monitoreaba lo que comía con un escrutinio cada vez mayor, comentando sobre cada comida y refrigerio, y me encontraba escondiendo comida y comiendo en secreto como una adolescente escabullendo bocadillos de padres estrictos,
sintiéndome avergonzada y culpable cada vez que consumía algo que él desaprobaría. Controlaba nuestras finanzas completamente, insistiendo en que dado que ganaba más dinero que yo tenía sentido que él manejara todas las facturas y cuentas, lo que significaba que tenía que pedirle dinero si quería comprar algo más allá de las necesidades básicas. Y me interrogaba sobre cada compra, y me hacía justificar por qué necesitaba lo que fuera que estaba pidiendo. Me aisló aún más de mis amigos y familiares, no a través de comandos explícitos, sino a través de sus reacciones cada vez que intentaba mantener esas relaciones importantes, suspirando pesadamente cuando mencionaba hacer planes con alguien, o iniciando una pelea justo antes de que se suponía que debía salir para que cancelara, o pasara todo el tiempo ansiosa sobre qué estado de ánimo estaría él cuando regresara a casa. Lenta, metódicamente, estaba construyendo una jaula a mi alrededor, y yo estaba demasiado agotada y confundida para reconocer las barras que se estaban erigiendo alrededor de mi vida. La peor parte era que era tan cuidadoso de mantener su imagen pública como un gran esposo y profesional exitoso, encantador y atento, cada vez que estábamos alrededor de otras personas, de modo que si hubiera intentado decirle a alguien lo que estaba sucediendo, probablemente habrían tenido problemas para creerme, o habrían asumido que estaba exagerando, o siendo demasiado sensible. Mi trabajo sufrió a medida que mi salud mental se deterioraba, con yo perdiendo fechas límite y luchando por concentrarme porque gran parte de mi energía se estaba destinando a manejar los estados de ánimo de Marcos y tratar de mantener la paz en casa. Mi jefa notó el cambio en mi desempeño y me llamó a una reunión donde expresó su preocupación y preguntó si todo estaba bien, y casi le dije la verdad. Casi admití que estaba en un matrimonio que me estaba destruyendo y no sabía cómo salir, pero en el último momento recurrí a excusas sobre ajustarme a la vida matrimonial y prometí hacerlo mejor. Comencé a tener ataques de pánico, despertándome en medio de la noche con mi corazón acelerado y mi pecho apretado, incapaz de recuperar el aliento mientras Marcos dormía pacíficamente a mi lado inconsciente o despreocupado por mi angustia. Perdí más peso, no intencionalmente esta vez, sino porque no tenía apetito, y comer se había asociado con ansiedad y crítica. Dejé de cuidarme a mí misma de maneras básicas, pasando días sin ducharme o cambiarme de ropa cuando Marcos estaba viajando por trabajo, demasiado deprimida y exhausta para mantener incluso rutinas mínimas de autocuidado. Cuando me miraba en el espejo, veía una cáscara vacía de la persona que solía ser, toda la luz y vitalidad drenadas de mí, y no podía recordar cómo se sentía estar feliz o esperanzada sobre el futuro. El punto de inflexión llegó aproximadamente 6 meses después de nuestro matrimonio, cuando mi madre me llamó una tarde y dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante que había estado pesando en su corazón. Había estado observando lo que estaba sucediendo, dijo, y no podía permanecer en silencio por más tiempo porque me amaba demasiado como para verme desaparecer en este matrimonio sin decir algo al respecto. Su voz era gentil pero firme mientras me decía que estaba preocupada por mí, que no parecía yo misma en absoluto, que podía ver que no era feliz y pensaba que Marcos no me estaba tratando con el respeto y el amor que merecía. Me preguntó directamente si me estaba lastimando, y de inmediato dije que no, porque nunca me había golpeado o dañado físicamente, y genuinamente creía que dado que no había violencia física, entonces lo que estaba experimentando no contaba como abuso, no calificaba como algo lo suficientemente serio como para justificar irme. Pero mi madre persistió con amor, explicando que el abuso no tiene que ser físico para ser real y dañino, que el abuso emocional y psicológico puede ser tan destructivo y perjudicial como la violencia física, y que por todo lo que había observado, el trato de Marcos hacia mí encajaba con los patrones de una relación emocionalmente abusiva. Había estado investigando, dijo, después de la boda cuando sus votos la alarmaron tanto, y había aprendido sobre cosas como gaslighting y manipulación emocional y control coercitivo, y reconocía todas esas dinámicas en mi matrimonio con claridad. Al principio me puse a la defensiva, haciendo excusas por Marcos, e insistiendo en que cada relación tenía dificultades y solo estábamos trabajando en los ajustes normales del matrimonio, pero mientras continuaba describiendo gentil, pero persistentemente lo que había observado, y comparándolo con las características del abuso emocional, algo dentro de mí se agrietó, y la verdad salió a borbotones. Le conté todo, todas las críticas y el control y el aislamiento y la humillación, todas las formas en que Marcos había sistemáticamente derribado mi confianza y autonomía,
todo el miedo y la ansiedad y la desesperación con los que había estado viviendo durante meses. Lloré tan fuerte que apenas podía hablar, las palabras saliendo en fragmentos rotos mientras finalmente reconocía lo que me habían hecho y lo que había permitido que continuara al quedarme y hacer excusas y esperar que mejorara con el tiempo. Mi madre escuchó todo sin juzgar ni interrumpir, y cuando finalmente me quedé sin palabras y lágrimas, dijo algo que lo cambió todo para mí. Dijo que merecía algo mejor que esto, que era digna de un amor que me construyera en lugar de derribarme, y que tenía la fuerza para irme si elegía hacerlo, que ella y el resto de mi familia me apoyarían sin importar lo que decidiera hacer con mi vida. Por primera vez en meses, sentí una pequeña chispa de esperanza, una vocecita en mi cabeza diciendo que tal vez no tenía que vivir así para siempre. Tal vez había una salida de esta prisión que yo misma había ayudado a construir. Después de esa conversación transformadora con mi madre, todo cambió porque ya no podía dejar de ver lo que ella me había ayudado a reconocer con tanta claridad. Ya no podía negar la realidad de lo que mi matrimonio realmente era, versus lo que había estado pretendiendo que podría llegar a ser algún día. Comencé a investigar sobre el abuso emocional en línea, leyendo artículos y relatos personales y criterios diagnósticos, y era como leer mi propia historia de vida escrita por extraños que de alguna manera habían sido testigos de todo lo que había experimentado. Aprendí sobre el bombardeo de amor, la intensa fascinación y atención que Marcos me había brindado al principio, que me hizo enamorarme tan fuerte y tan rápido que ignoré las señales de advertencia y las banderas rojas que estaban allí desde el comienzo. Aprendí sobre el gaslighting, la forma en que negaría mi realidad o me diría que estaba siendo demasiado sensible o loca cuando reaccionaba a su maltrato, haciéndome dudar de mis propias percepciones y cordura. Aprendí sobre el aislamiento, la forma sistemática en que me había separado de amigos y familiares que podrían haberme ayudado a ver con claridad u ofrecido rutas de apoyo y escape. Aprendí sobre la manipulación emocional, usando mis vulnerabilidades en mi contra y alternando entre crueldad y amabilidad para mantenerme confundida y dependiente de su aprobación. Aprendí sobre el control coercitivo, la forma en que había tomado el control de cada aspecto de mi vida, desde mi apariencia hasta mis finanzas, mi horario diario y mis relaciones, despojándome de mi autonomía hasta que sentí que no podía tomar ninguna decisión sin su permiso o aportación. Cada patrón individual descrito en los recursos que estaba leyendo coincidía con mi experiencia perfectamente, y aunque fue devastador reconocer cuán completamente había sido abusada y manipulada, también fue clarificador porque me dio un marco para entender lo que había sucedido y por qué me había sentido tan loca y confundida durante tanto tiempo. No estaba siendo demasiado sensible, no estaba fallando en el matrimonio, no era defectuosa o imposible de amar. Estaba siendo abusada por alguien que había apuntado a mis vulnerabilidades desde el principio y las había explotado sistemáticamente para ganar control sobre mí. Esta revelación fue tanto liberadora como aterradora porque una vez que lo vi claramente, supe que no podía quedarme, pero la perspectiva de realmente irme se sentía abrumadora e imposible de lograr. No tenía dinero propio, ya que Marcos controlaba todas nuestras finanzas. Había estado tan aislada que no estaba segura de cuáles amigos realmente aparecerían para ayudarme, si pedía ayuda. Estaba aterrorizada de lo que Marcos podría hacer si intentaba irme, dado cuánto parecía envolverse su identidad en mantener el control sobre mí, y estaba profundamente avergonzada del hecho de que me había casado con él, a pesar de las advertencias de personas que me amaban, y ahora tenía que admitir que había cometido un terrible error. Pero también sabía que quedarme significaba erosionarme lentamente hasta que no quedara nada de mí, y que de alguna manera tenía que encontrar el coraje para elegirme a mí misma sobre este matrimonio que me estaba destruyendo día a día. Comencé a planear mi salida cuidadosa y silenciosamente, sabiendo que dejar una relación abusiva es a menudo el momento más peligroso y que necesitaba ser estratégica sobre cómo lo hacía para mantenerme segura. Abrí una cuenta bancaria que Marcos no conocía, transfiriendo lentamente pequeñas cantidades de dinero de la cuenta del hogar a mi cuenta secreta, acumulando suficientes fondos para cubrir el primer mes de alquiler y el depósito de seguridad en mi propio apartamento. Me comuniqué con Jessica y mi primo Danny y varios otros amigos de los que me había estado alejando, disculpándome por desaparecer y preguntando si podíamos reconectarnos, reconstruyendo gradualmente mi sistema de apoyo sin que Marcos notara lo que estaba haciendo detrás de su espalda.
Encontré una terapeuta que se especializaba en violencia doméstica y comencé a verla semanalmente, usando reuniones de trabajo como cobertura para las citas, y en esas sesiones procesé todo lo que había sucedido y desarrollé un plan de seguridad para realmente irme cuando llegara el momento. Investigué mis derechos legales y opciones, aprendiendo sobre procedimientos de divorcio y qué necesitaría hacer para protegerme legal y financieramente. Documenté el comportamiento de Marcos, manteniendo un diario de incidentes y guardando mensajes de texto y correos electrónicos particularmente crueles, creando un registro del abuso en caso de que necesitara evidencia más tarde en procedimientos legales. Toda esta planificación y preparación tomó meses porque tenía que ser tan cuidadosa de no desencadenar ninguna sospecha de Marcos, quien ciertamente habría intensificado su control y posiblemente se habría vuelto peligroso si se daba cuenta de que estaba planeando dejarlo. Durante este tiempo, tuve que continuar viviendo con él y pretender que todo era normal, soportando sus críticas y control mientras secretamente trabajaba hacia mi escape, y la disonancia cognitiva de esa situación era insoportable y agotadora. Pero seguí adelante porque finalmente había accedido a una verdad central sobre mí misma, que Marcos no podía tocar sin importar cuánto intentara convencerme de lo contrario, que era que merecía ser tratada con respeto y amabilidad, y que tenía el derecho de dejar una situación que me estaba dañando, incluso si otras personas no entendían o no aprobaban mi decisión. Finalmente, aproximadamente 9 meses después de nuestro matrimonio, y 3 meses después de que había comenzado a planear seriamente, estaba lista para ejecutar mi escape. Esperé hasta que Marcos se fuera de viaje de negocios de una semana, lo que me dio una ventana de tiempo para mudarme, sin tener que confrontarlo directamente, y arriesgarme a una confrontación peligrosa. Había organizado todo con anticipación. Mi nuevo apartamento estaba listo. Tenía una empresa de mudanzas reservada. Tenía mis documentos importantes y artículos personales identificados y empacados. Había informado a mi familia y amigos qué día me iría para que pudieran estar en espera en caso de que necesitara apoyo o algo saliera mal. El día que se fue de viaje, fui al trabajo como de costumbre. Luego volví a casa y pasé la tarde empacando mis pertenencias, clasificando los restos de mi vida en su apartamento y tomando solo lo que era mío o lo que absolutamente necesitaba para comenzar de nuevo. Fue surreal desmantelar mi presencia de ese espacio, borrando evidencia de mi existencia habitación por habitación, y varias veces me derrumbé llorando al darme cuenta de cuán poco de mí misma había podido traer a este matrimonio, cuán completamente había sido borrada y moldeada en lo que Marcos quería, en lugar de ser aceptada por quien yo era realmente. Pero empujé a través del dolor y el miedo, y terminé de empacar, y a la mañana siguiente los de la mudanza llegaron y me ayudaron a cargar todo en el camión. Eché un último vistazo alrededor del apartamento vacío, este lugar que había sido mi prisión durante meses, y sentí una abrumadora sensación de alivio mezclada con terror sobre lo que sucedería cuando Marcos regresara y descubriera que me había ido para siempre. Dejé mi anillo de bodas en el mostrador de la cocina, junto con una carta que había escrito explicando que me iba, que merecía algo mejor, que cómo me había tratado, que no volvería, y que debería comunicarse conmigo solo a través de mi abogado en adelante, con respecto a los procedimientos de divorcio. Luego salí de ese apartamento y entré en mi nueva vida, aterrorizada y emocionada, y determinada a recuperar a la persona que había sido antes de que Marcos intentara destruirla completamente. ¿Alguna vez has dado un salto de fe que se sintió como saltar de un acantilado, sin saber si caerías o volarías, pero sabiendo que no podías quedarte donde estabas ni un momento más? Así es como se sintió irme, y fue tanto la decisión más difícil como la mejor que jamás tomé en toda mi vida. Las secuelas de irme fueron complicadas y difíciles de maneras que no había anticipado completamente, porque si bien estaba físicamente segura en mi nuevo apartamento y legalmente protegida por la orden de restricción que eventualmente tuve que presentar, los efectos emocionales y psicológicos del abuso no desaparecieron solo porque me había alejado físicamente de la situación. Marcos reaccionó exactamente como mi terapeuta me había advertido que podría hacerlo, con un ciclo de intentos de traerme de vuelta a través del bombardeo de amor y promesas de cambiar, seguidos por ira y amenazas cuando esas tácticas no funcionaron, seguidos por intentos de hacerme parecer la inestable ante nuestros amigos y conocidos mutuos. Me envió docenas de mensajes alternando entre declaraciones de amor y ataques viciosos a mi carácter,
Apareció en mi lugar de trabajo tratando de convencerme de que hablara con él. Contactó a mi familia y amigos, afirmando que estaba teniendo un colapso mental y necesitaba su ayuda. Difundió rumores sobre mí siendo infiel o mentalmente enferma, o teniendo algún tipo de crisis que explicaba mi partida repentina. Afortunadamente, las personas que realmente me conocían y me amaban vieron a través de su manipulación y me apoyaron durante todo el proceso de divorcio. Pero ver cómo libraba esta campaña para controlar la narrativa y mantener su imagen pública como el esposo victimizado abandonado por su esposa inestable fue doloroso e indignante. El divorcio en sí tomó casi un año completo para finalizarse, con Marcos peleándome en cada punto individual y tratando de usar el sistema legal como otra forma de mantener el control y castigarme por haberme ido. Contestó todo, desde la división de propiedades hasta quién pagaría qué deudas, hasta si merecía alguna manutención conyugal, arrastrando los procedimientos y acumulando honorarios legales, en lo que mi abogada dijo que era una táctica clásica de abusador de acoso continuo a través del sistema judicial. Pero tenía una excelente abogada que entendía las dinámicas del abuso doméstico, y finalmente lo superamos, y finalmente, legal y completamente, era libre de él. Durante ese año de batallas legales y procesamiento emocional intenso, hice el trabajo duro de sanar con mi terapeuta, desempacando todas las formas en que el abuso me había afectado y aprendiendo a reconocer los patrones para nunca volver a caer en esa trampa otra vez. Aprendí sobre el vínculo traumático y por qué había sido tan difícil irme a pesar de lo miserable que era. Aprendí sobre el ciclo del abuso y por qué había seguido esperando que Marcos volviera a cambiar a la persona que pretendía ser al principio. Aprendí sobre límites y señales de alerta y cómo confiar en mi intuición en lugar de descartarla cuando me advertía sobre el peligro. Lloré la pérdida de la relación en la que pensé que me estaba metiendo, el futuro que había imaginado que resultó ser una mentira, y el tiempo y la energía que había invertido en alguien que nunca me amó ni me respetó verdaderamente. Trabajé en reconstruir mi sentido de identidad que había sido tan completamente desmantelado durante mi matrimonio, reconectándome con mis intereses y preferencias y opiniones que había suprimido en el intento de complacer a Marcos y evitar sus críticas. Me enfoqué en reparar relaciones con amigos y familiares que había descuidado o dañado durante el matrimonio y quedé abrumada por cuántas personas me dieron la bienvenida de vuelta con los brazos abiertos y sin juicio, solo alivio de que había salido de esa situación. Me sumergí de nuevo en mi carrera con energía y enfoque renovados, y dentro de 6 meses de dejar a Marcos había conseguido un ascenso en el trabajo y estaba comenzando a explorar la posibilidad de eventualmente lanzar mi propia agencia de diseño como siempre había soñado. Lenta, gradualmente, día a día y semana a semana, comencé a sentirme como yo misma otra vez, o más bien, como una versión más nueva, más fuerte y más sabia de mí misma, que había sobrevivido algo terrible y salió del otro lado más resistente y más comprometida, a nunca comprometer mi bienestar por el ego de otra persona jamás. Ahora, casi 2 años después de que salí de ese apartamento y me alejé de Marcos para siempre, quiero que entiendas lo que aprendí a través de esta experiencia devastadora y por qué estoy compartiendo mi historia con ustedes, hoy en este canal, desde mi mirada. En primer lugar y lo más importante, el abuso no siempre es físico. Y solo porque alguien no te está golpeando no significa que no estés siendo abusada. El abuso emocional y psicológico puede ser tan dañino como la violencia física, a veces incluso más porque es invisible, y las personas a menudo no lo reconocen o no lo toman en serio como deberían. Si alguien en tu vida te critica constantemente, controla tus decisiones, te aísla de los sistemas de apoyo, usa tus vulnerabilidades en tu contra, te hace sentir como si estuvieras loca, o siendo demasiado sensible cuando reaccionas a su maltrato, o erosiona sistemáticamente tu confianza y autonomía, eso es abuso, y no tienes que tolerarlo solo porque nunca te pusieron una mano encima. Segundo, las señales de advertencia tempranas que ignoré o racionalicé son tan importantes de prestar atención, porque las relaciones abusivas rara vez comienzan con banderas rojas obvias, sino con comportamientos sutiles que escalan con el tiempo de manera gradual. La forma en que Marcos recopiló información sobre mis inseguridades al principio, las pequeñas críticas disfrazadas de sugerencias útiles, el aislamiento que sucedió tan gradualmente que no me di cuenta hasta que ya estaba separada de la mayor parte de mi sistema de apoyo,
la prueba de límites para ver qué toleraría, el ciclo entre afecto intenso y retirada para mantenerme desequilibrada. Todas estas fueron señales de advertencia que perdí porque estaba atrapada en el romance y la atención, y no quería ver lo que indicaban sobre su carácter y sus intenciones. Si estás en una nueva relación y notas estos patrones emergiendo, por favor confía en tus instintos y no los descartes solo porque quieres que la relación funcione. Tercero, dejar una relación abusiva es increíblemente difícil y generalmente toma múltiples intentos, así que si intentaste irte antes y volviste, o si estás luchando por irte ahora mismo, por favor no te juzgues duramente a ti misma. Entiendo lo difícil que es porque lo viví en carne propia, y sé que la vergüenza y el miedo, y la dependencia financiera, y el vínculo traumático, y el aislamiento, conspiran todos para mantenerte atrapada en esa situación horrible. Pero también quiero que sepas que es posible irse, que hay recursos y sistemas de apoyo disponibles para ayudarte, y que mereces una vida libre de abuso, independientemente de lo que tu abusador te haya convencido sobre tu valor o tus opciones. Comunícate con una línea directa de violencia doméstica. Habla con un terapeuta que se especialice en abuso. Confía en alguien en quien confíes. Comienza a documentar el abuso y planificar tu salida. Haz lo que necesites hacer para mantenerte segura mientras trabajas para salir de allí. Cuarto, la sanación toma tiempo, y eso está completamente bien y es normal. Han pasado 2 años, y todavía tengo momentos en los que lucho con los efectos de lo que Marcos me hizo. Todavía tengo que trabajar conscientemente en confiar en mi juicio y establecer límites, y no caer en viejos patrones de complacer a la gente, y dudas sobre mí misma. La recuperación del abuso no es lineal. Hay contratiempos y días difíciles cuando los recuerdos regresan, pero en general la trayectoria ha sido hacia una mayor fuerza y claridad y paz interior. Sé paciente contigo misma si estás en el proceso de sanación. Celebra pequeñas victorias. Y recuerda que sobreviviste a algo que intentó destruirte y eso te hace increíblemente resistente y valiente. Finalmente, y esto es crucial para que todos lo entiendan, por favor comprende que lo que me sucedió a mí podría sucederle a cualquiera sin importar su educación o situación. Yo tenía educación universitaria. Era financieramente independiente antes de conocerlo. Tenía una familia amorosa y amigos cercanos. Me consideraba una persona fuerte y capaz. Y aún así caí en una relación abusiva, porque los abusadores son manipuladores hábiles que saben cómo identificar y explotar vulnerabilidades con precisión. Esto no es un reflejo de debilidad o estupidez o mal juicio de mi parte. Esto se trata de encontrarse con alguien que deliberadamente se propuso controlarme y dañarme emocionalmente. No dejes que nadie, incluida tú misma, te culpe por lo que alguien más eligió hacerte intencionalmente. Estoy compartiendo esta historia públicamente en este canal, desde mi mirada, porque creo que hablar sobre estas experiencias abiertamente ayuda a romper el silencio y la vergüenza que mantienen a tantas personas atrapadas en situaciones abusivas, sin saber qué hacer. Si mi historia resuena contigo, si ves tu propia relación en lo que he descrito aquí hoy, por favor sabe que no estás sola y hay esperanza para un futuro mejor, lejos de esa persona. Quiero saber de ti en los comentarios. ¿Tú o alguien que amas ha experimentado abuso emocional en una relación? ¿Qué te ayudó a reconocerlo y encontrar el coraje para irte? Vamos a crear una comunidad de apoyo y comprensión para las personas que están pasando por esto en este momento. Y si este video abrió tus ojos a algo que no entendías completamente antes, si te ayudó a ver patrones en tu propia relación o te dio información que podría ayudar a otra persona, por favor presiona ese botón de me gusta para ayudar a que este video llegue a más personas que necesitan escuchar este mensaje tan importante. Asegúrate de estar suscrita a Desde Mi Mirada, para que no te pierdas futuras historias de supervivencia y resistencia como esta, y activa las notificaciones para que sepas, cuando publiquemos nuevo contenido, que podría cambiar tu vida o la de alguien que amas. Gracias por escuchar mi historia con tanta atención. Gracias por ser parte de esta comunidad de apoyo mutuo. Y recuerda que eres digna de un amor que te levante en lugar de derribarte poco a poco. Mereces respeto, amabilidad, autonomía y una pareja que celebre quién eres, en lugar de intentar rehacerte en algo diferente que satisfaga su ego. No te conformes con menos que eso. Y si actualmente estás en una situación donde te están tratando como menos de lo que mereces, por favor busca ayuda hoy mismo. Puedes hacer esto.
puedes salir de esa situación y hay una vida hermosa esperándote del otro lado de esa decisión tan valiente. Soy prueba viviente de eso, y estoy apoyando a cada persona que está viendo esto y que está enfrentando esa elección en este momento. Mantente segura, mantente fuerte, y sabe que no estás sola jamás en esta lucha.